chavales, ¿qué tal estáis? Espero que bien, de fruta madre. Dejadme las frutas y las torrijas en los comentarios. ¿Por qué digo torrijas? Porque aprovecho para hacer spam, para recordar que esta tarde, si todo sale bien y me da tiempo al terminar de editar este vídeo, pues grabaré el de las torrijas, el dichoso vídeo de las torrijas, que estáis hartos de verlo, pero si hay que ser cansino en este caso, hay que ser cansino. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Ya que venimos hoy venimos a retransmitir el GP2 del campeonato de Cars del Carlos Sainz Center. En este caso nos tocó en la pista de Las Rozas. Bueno, ya veréis las entrevistas con los pilotos. Hubo bastante nivel, bueno, como siempre hay un nivelazo en este campeonato. Y la pregunta del día era sobre Fórmula 1, que revisando las respuestas era quién iba a ganar en Bahrein, que será, si estáis viendo la carrera, el vídeo, este será a las 4, la carrera empieza a las 3, pues más o menos estará a la mitad la carrera de Fórmula 1. Podéis dejar en comentarios vuestra porra. Lo que sí vi que la gran mayoría de los pilotos o decían Verstappen, apuesta segura, o apuesta con el corazón Fernando Alonso. Entonces, bueno, a ver quién ganará. También podéis dejar la porra vuestra en comentarios. Y bueno, ya sin más, aquí vemos las imágenes de galería del coleccionista de la ciudad de Madrid, una ciudad preciosa con las torres. Y ya pues os dejo con las entrevistas a los pilotos. Cambio y corto. Bueno, Mario, entrevista con el outfit, que ya digo, yo te veo demasiado normal, o sea, no vas... Sí, no voy tan no estridente, no voy tan cantoso. Me estoy volviendo un poco más pijo, porque bueno, estos pantalones no son muy pijos, pero bueno, bien. Que eso, creo que es la primera entrevista que me haces en toda mi vida como líder del campeonato, pero vamos, no sé si me va a durar mucho lo del líder del campeonato, porque estos cabrones están muy fuertes. Sí, Y ayer corrimos todos y estaban en la misma décima, estábamos todos, y bueno, no va a ser fácil y vamos... Ni fue la anterior una victoria fácil y esta tampoco lo va a ser, así que a ver cómo estamos y bueno, me voy a poner el mono. Bueno, ¿Tienes pregunta del día? Sí, ¿quién va a ganar la Fórmula 1? Hostia, Y aún no han hecho la pole. creo que es bicampeón del mundo, pero no es holandés. Sí, de Alonso, Así que ¿no? yo ahí lo voy a dejar. Su nombre es Fernando Alonso, apellido Díaz, alias el Nano, Rey del Viento. Bueno, alias el padre también. Padre, hostia, lo pusieron una en... Fórmula 1 alias padre, así que ese es el que va a ganar la carrera. Pero va a seguir tercero, se va a cargar a Pérez en la salida y en la delantera Verstappen con las 3 zonas de DRS fácil, así que confiemos en el plan. Bueno, Miguel, que estamos haciendo entrevista con Outfits, tú has venido con Tommy Hilfiger. Sí, bueno. y luego ya con el mono. ¿Viniste a los entrenamientos o eres como yo, verdad? Yo... A la aventura. A lo loco, a ver qué pasa. Bueno, y bueno, pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar la Fórmula 1? Que creo que tenemos de fondo, no sé si libres o alguna repetición. No, mismo era 2022. Ah, Pues a ver, me la voy a jugar. Siempre digo Verstappen, pero ¿para qué decir Verstappen? Si se sabe que va a ganar Alonso. ahora está, Seguro que no soy el único que lo ha dicho, va a ganar Alonso. te lo está diciendo todo el mundo. Pues entonces, joder, si eso digo Verstappen, pero Alonso. Se le estropea el coche a Red Bull, que Red Bull nunca gana en Bahrein, así que alguien tendrá que ser. David, cuentas el problema. ¿Tú viniste ayer? No, yo no, pero No. me han contado que hubo un poco de falla con El cronometraje, el cronometraje, entonces claro, estábamos hablando del tema de usar cronómetros. Pero es que con el frío que hace, como el tío no se ponga guantes, igual tiene las manos un poquito así. ¿Sabes cuál es la solución que propondría? Que cada uno se cuente sus tiempos dentro del cal, ¿sabes? Claro. Va contando 1, 2, 3 y cuando termina la vuelta dice He hecho tal. 31, 3, 2, 6. Claro, es lo suyo. Hola Rafa, he hecho el récord, ya récord está. del circuito Vienes aquí y hablas 25 con 5 Rafa, le dices a ver qué tiempo crees que he hecho, tal, no sé qué, y al final llegáis a un punto medio y así se forma la parrilla. Yo voy a bajar a 30 hoy. O 29. O a 29 incluso. Yo iba bajo de 25, ¿eh? 25. Yo iba bajo de Entonces 25. ya a lo mejor bajo de 23. No me gusta la idea. Sí, bueno, David, la pregunta del día, ¿qué piloto va a ganar la Fórmula 1? Verstappen. Sí, no, apuestas seguras. Confiamos en Alonso, pero no va a ganar. No lo veo. No veo a Aston Martin ganando la carrera. ¿Aún dirías que le quedan 2 carreras o así para tener el coche para ganar? No lo sé, le veo un podio, pero para ganar Verstappen se ve fuerte y Red Bull tiene el cochazo, así que ya veremos, pero
Se confía, pero no la primera. Bueno, Andrés, ¿qué tal? Bien, vamos a la segunda carrera, la temporada y a ver qué pasa. ¿Has venido a entrenar? No, no ha habido tiempo esta vez. La otra sí, pero esta no. ¿Y cómo te sientes de...? Pues este año más motivado que el año pasado. La carrera anterior salió muy bien y el car a ver cómo se comporta ahora los entrenamientos y si se comporta bien a ver si hay suerte. Y sacamos algunos puntitos. ¿Y tu porra para el Gran Premio de Bahrein? Max Verstappen va a ganar. Segundo Max Verstappen, tercero Fernando Alonso. Bueno, estamos aquí con Roberto, el manager de Andrés. Hola. Estás aquí de espectador, ¿no? Sí, estoy de espectador, estoy quedándome flipado porque esto es una carrera, se nota muchísimo el nivel, tienes que ir concentrado, son entrenamientos, clasificación y carrera, es espectacular, un nivel diferente, cada piloto domina cada curva, el kart tiene peso, bascula el peso, o sea, es increíble. Yo tengo mi técnica, pero esta gente va a otro nivel mucho y puede que el año que viene me anime y estoy muy motivado, es increíble esto. Bueno, a ver si el año que viene te vemos subido al kart. Por supuesto. Y la pregunta del día es la porra para el Gran Premio de Bahrein. Tengo mucha ilusión porque gane Fernando Alonso. Tengo mucha ilusión. Carlos Sainz es Carlos Sainz, pero quiero que gane Fernando Alonso con su Aston Martin. Bueno, Iván, ¿qué tal? Bien, el coche en recta es normalito, no va mal, pero tampoco es increíble, pero en curva va sobre raíles. Segundos libres y que mínimo mantenerlo para la quali me sirve, la verdad. Guay. Y pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar en Fórmula 1? El nano. Sí, apuesta con el corazón, ¿no? Vamos, apuesto con el corazón, vamos con el nano a muerte. Bueno, estamos con, no me sé tu nombre, sé que te apellidas Dorado. Víctor Dorado. Víctor Dorado, ¿no? Vale, ¿qué tal te has sentido en la carrera? Pues bueno, la verdad es que el coche iba bastante bien, me ha gustado mucho cómo subía, tenía bastante potencia y pues bueno, aunque me ha tocado con la pista muy fría y tengo que calentar y todo, pero yo creo que se puede hacer bien, una buena carrera. Guay. Y la pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar en Fórmula 1 en Bahrein? ¿La clasificación o la carrera? La carrera. La carrera va a ganarla Verstappen. Apuesta segura, ¿no? Sí, seguro, al 90%. Estamos aquí con David Domínguez, que bueno, explícanos qué pasó el mes pasado, que no viniste. Pues yo estaba pendiente a ver si empezaba la temporada, porque el año pasado empezó un poco antes y no me enteré de la primera carrera y pues no pude venir, entonces pues bueno, ya de esta sí que me he dado cuenta del día y tal y al final me pude apuntar. Pero bueno, lo bueno de este año es que puedes faltar a una. Entonces, Sí, así que bueno, ya supongo que no me contará la primera y ya está. ¿Y cómo te has sentido en los entrenamientos? Pues, a ver, el car lo he visto bien, con la pista fría pues es un poco complicado determinarlo, pero bueno, yo creo que se puede subir posiciones, yo creo que se puede puntuar incluso, y bueno, no es un circuito que se me dé muy bien, pero bueno, voy a hacer todo lo posible. Y la pregunta del día, ¿quién va a ganar en Fórmula 1? En Bahrein, dices, este fin de, ¿no? Sí. Va a ganar el nano Fernando, va a ganar, bueno, confiamos, esperemos que gane. Mario declara que... Bueno, el coche es notablemente bueno, tirando a puta mierda. Y bueno, no me lo han podido cambiar, o no me lo han querido cambiar, más bien, perdón. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ir líder del campeonato, estar 5 décimas de la pole, no se puede hacer nada, entonces no me cambian el coche. De quedar así, quedaría segundo del campeonato, creo, a 3 puntos del primero. Y todavía queda la carrera que se puede remontar y van a salir en una posición par, siempre pueden adelantar en salida porque es muy difícil aguantarla. Y yo tengo que remontar como un cabrón y ir en plan torpedo y bueno, en fin. Bueno, piensa que te quitan siempre en el campeonato te quitan la peor puntuación. Sí, pero en caso es muy raro que pasen estas cosas, nos ha pasado a Antero y a mí. No creo que todos los pilotos en alguna carrera queden en estas posiciones, o sea, yo creo que la peor posición de Iván, Lucas, tal, puede ser un quinto, pero no un octavo. Pero bueno, ahí tenemos una cosa que nos puede putear bastante y eso. Le agradezco a mis amigos que vengan, que bueno, hoy se ha demostrado que están en las buenas y las malas, sobre todo hoy en las malas, pero habrá que remontar y al final de carrera espero decir que he conseguido mantener el liderato. Así que bueno.
Bueno, Mario, ¿qué tal te has sentido en la carrera? Muy mal. El car no gira en curvas a derechas, tienes que girar el volante prácticamente entero para que te empiece a girar. ¿Qué número tienes? El 7, lo estaban probando ahora. Bueno, no digo nada. Pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar la Fórmula 1? Gustarme me gustaría Alonso, pero lo veo más fácil que gane Verstappen. Sí, apuesta segura, ¿no? Verstappen, sí. Bueno, pues estamos con Rolando, que has quedado cuarto. Enhorabuena. ¿Cómo te has sentido en la carrera? Bueno, a ver, lo he dado todo, me he dejado el alma, o sea, me he dejado totalmente el alma, pero el car no andaba. Se quedaba en la recta, no andaba, se quedaba... No, iba muy lento. Y yo lo estaba dejando todo, en las curvas me acercaba, pero en la recta se iba y al final me tuvieron que cogerlo de atrás y fue una carrera más de mirar hacia atrás que hacia adelante y eso perjudica mucho. Bueno, no pude hacer cada vez más hacia adelante. Y bueno, hay que tener mucha suerte también con los carros. Yo me dejé el alma. Y la pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar en Fórmula 1? Yo creo que Verstappen, en los realistas. Apuesta segura, ¿no? Sí, es que está a otro nivel, O sea, mi sueño sería Alonso, pero está complicado. Bueno, Mario, ¿qué tal? Bien, no, o sea, no se podía hacer más con eso, o sea, bien. Daba para mucho, el que tenía delante no hacía ni una trazada buena, me acercaba en las curvas, pero se me iba en las 3 rectas que hay, en la subida, él está aquí, y por increíble que parezca, en la bajada. Creo que era un coche 6-7 décimas peor que tal. Rafa no me lo ha cambiado, tampoco entiendo el porqué. Así que bueno, es lo que hay, es la forma de joder un campeonato y bueno, parece que lo han conseguido. Bueno, así piensa que aún quedan 7 carreras. Sí, quedan 7 carreras y a ver, yo sé que no es culpa de Rafa ni es culpa de ninguno de los chicos, es culpa de los coches que son una mierda. Y es azar, como me ha dicho Rafa, y son una mierda de coches y los tienen que cambiar. Así que no es culpa de nadie y bueno, sí me habré enfadado tal, pero es normal enfadarse y más a estas alturas de estar en esa posición. Así que bueno, no me quejo de Carlos Sainz porque es la mejor organización que hay de karting, es el mejor karting indoor probablemente de España, pero los casos son una mierda y es lo que hay. Tendrá que mejorar, en 2019 era mucho mejor. De cada categoría. Empezamos por la categoría de menos 70 kilos. En tercera posición, con el gran número 7, un fuerte aplauso para Francisco Sánchez. Continuamos en segunda posición con el gran número 8, Timón. Y ahora sí, se hace el silencio para recibir con una fuerte ovación al campeón en el día de hoy con el car número 24, delantero. Contento, al principio de la carrera me ha costado ahí encontrar el ritmo y luego ya buscando el ritmo ya ha sido más consistente y ya he podido aguantar en mi posición y muy contento con el tercer puesto. Genial. Y no te he preguntado, en Fórmula 1, ¿quién crees que va a ganar? ¿Este fin de? Sí. Ojalá gane Fernando Alonso, pero el Red Bull está muy fuerte, yo creo que va a ganar Red Bull. Más Verstappen. Bueno, enhorabuena, que has quedado segundo. Sí. ¿Qué tal te has sentido? Pues yo me he sentido bien. A fin de cuentas, para ponerme primero en el campeonato solo necesitaba quedar segundo. ¿Eres primero en el campeonato? Sí. Ah, pues enhorabuena. Hasta la siguiente carrera, sí. Y bueno, el car ha ido bien, imposible pillar a David. He conseguido mantener bien a Fran y ya está. Carrera bastante plácida, nadie delante, nadie detrás. Declaramos con el extintor de... El extintor.
El extintor. Hay no, no es una manguera, es manguera. Bueno, David, enhorabuena. Creo que es la primera carrera que te grabo. O sea, que ganas y te grabo, creo. Es posible. Bueno, ¿qué tal te has sentido? Bien, bien. La verdad es que por fin nos ha tocado un coche... La verdad es que era demasiado bueno, pero luego me han dicho que era más o menos de los del medio, así que estoy más contento todavía si además he conseguido ganar a los que eran mejores. La verdad es que bastante bien, porque al final, con toda la mala suerte que hemos tenido, pues creo que al final es un alivio, así que contento. Genial. Pues enhorabuena y nos vemos en la siguiente carrera. Ahora sí, vamos con la entrega de trofeos de la categoría más 80 kilos. En tercera posición, con el car número 13, Rafael Blanco. Continuamos en segunda posición con el car número 28, Roberto de la Serna. Y ahora sí, se hace el silencio para recibir con una fuerte ovación al campeón en el día de hoy, con el car número 20, Miguel Cuenca. ¿Qué le digo yo a esta chica ahora, para las declaraciones? Tercero. Pues que nada, después de un día un poco ahí bueno, la verdad es que iba casi cuarto, quinto en clasificación y luego en carrera salió cuarto detrás de Carlos y Roberto de la Serna y Miguel Cuenca pues estaban por delante. En un poco de tren se han quedado un poco ahí con la lucha ellos adelante. Carlos se ha despistado un poco y yo me he metido por la zona de dentro al principio de la recta. Me he metido por toda la recta, por dentro, al final he podido pasar. Entonces, bueno, esto me ha programado el tercer puesto. La verdad es que ha sido muy sufrido, pero yo creo que ha estado bien. Enhorabuena. Declaraciones, la hacéis juntos, venga, rápidamente. Estamos los dos así. Es que he salido yo desde la pole, he tenido que estar en el grupo de carrera, no sé si mitad de carrera, tapándole a él, a Rafa. Estábamos en unos ritmos muy parecidos. Y luego estamos entre si ha sido sanción o no, solo de adelantamiento que ha hecho. Estamos ahí jugando. Para mí creo que es acción. Yo pienso que es un adelantamiento duro, pero lo tengo que ver en la... Luego lo vemos con la GoPro. Para mí bien, pero duro. Pero como siempre nos llevamos bien y respeto... No, sí, sí. Si la próxima él me adelanta igual, diré, Miguel, a ver cerró más. Y punto. Y si no, pues si no, pues a hostia limpia ya, dos. Bueno, pues... Muy bien, hemos pasado desde el principio todo muy bien. Y a ver así qué tal. Mira, es solo la segunda carrera, ya estamos así, imagínate la última. Como hace 2 años, hasta la última. Bueno, enhorabuena. Nada, un saludo para todos. Bueno, declaraciones, yo... El car que me ha tocado no sé si era bueno o malo, la cosa yo creo que es más de las manos del piloto. Salía última, conseguí adelantar a uno en la salida, pero luego al final con el lío de los doblados y todo eso, o sea, cuando venía cabeza de carrera, pues bueno, no sabía muy bien a quién había que dejar pasar, quién no, que bueno, me lo indicaron bastante bien los comisarios cuando era, pero hubo un momento en el que yo perdí la concentración y se pasó, o sea, dejé pasar a los que había que dejar pasar y luego sabía que era el 3 el que no tenía que dejar pasar, pero ahí perdí un poco la concentración y pues me he sentido bien, mejor que la carrera pasada, no estaba tan dormida. Y la porra, pues para quién va a ganar, yo digo que Alonso seguramente gane porque es Alonso. Bien. Pero bueno, como a mí me da suda la Fórmula 1, pues me da igual. Si os ha gustado el vídeo, esta tarde grabamos el vídeo de las Torrijas, estad atentos, saldrá dentro de 2 o 3 semanas. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros